Bien, son las 7:32 de la mañana, 7:32 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Rómulo Rux, presidente de Cambio Democrático y que también precandidato a lo interno en ese proceso de primarias de este colectivo político. Don Rómulo, vamos a hablar de política, pero hay un tema también en este momento que es muy importante. No hay agua en Panamá Oeste, se sabe, y es una de las necesidades prioritarias para todo ser humano, el agua. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de estas solicitudes que está haciendo la población de Panamá Oeste? Mira, yo de verdad que te quiero agradecer que arranques la entrevista hablando de ese tema, porque he hecho ya 3 entrevistas desde ayer a hoy y lo primero que trato de expresarle a la gente es que nosotros podemos estar aquí hablando de política, pero allá afuera hay un país que la está pasando mal, un país que tiene necesidades que no están siendo atendidas, un país que requiere de un gobierno que de verdad se preocupe y que dé soluciones. Y me duele ver a la gente de Panamá Oeste, Chorrera, Arraiján, Capira, personas que no tienen agua potable por ineficiencia del gobierno, por ineptitud y por falta de voluntad, porque en Panamá hay agua. Lo que pasa es que no hay un gobierno que haya tomado las decisiones que tiene que tomar para que la gente tenga agua. Y esa misma gente de Panamá Oeste, que todos los días tiene que manejar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, porque un gobierno inepto no le ha dado la gana de ya casi en 5 años culminar con el cuarto puente y la tercera línea, que son proyectos que estaban listos para arrancar. Entonces yo entiendo la frustración de la gente. Y aunque yo no estoy de acuerdo con el cierre de calles, yo entiendo cómo esa gente en un momento de desesperación por ellos mismos, por sus hijos, por sus padres, tienen que salir a buscar respuestas. Y este es un gobierno tan inepto que solamente responde cuando cierran la calle y afectan a otros 100,000 panameños que están tratando de moverse hacia o desde el interior del país. Entonces, esas son las cosas que molestan y esas son las cosas por las cuales yo estoy aquí, porque yo sé que arreglar estos problemas es un tema de voluntad, un tema de capacidad. Los recursos están ahí, 27,000 millones de dólares en presupuesto, pero los panameños y panameñas tienen que salir un domingo a cerrar calle para que el gobierno entienda que tienen que hacer su trabajo, porque están tan ocupados en la política y en ver cómo logran que el vicepresidente se quede 5 años más. No sé ni para qué quiere intentarlo, pero en eso están enfocados ellos. Nosotros sabemos que este país requiere cambios profundos, sabemos que tenemos un sistema político que ya colapsó, que es corrupto, clientelista, y nosotros vamos a cambiarlo en el 2024. Y en medio de esta solicitud, ha sido toda la semana. Yo creo que lo que fue inédito fue la protesta el domingo, pero se da una aprobación para que los representantes y alcaldes puedan seleccionar el mejor salario y vemos una población con un montón de necesidades. Porque están pensando en política. Aquí solamente están pensando en política. Pregunta cuánta plata se ha movido en descentralización, hacia qué corregimientos, hacia qué alcaldías, quiénes son los que están de verdad mandando y decidiendo qué se hace con la plata de los panameños. Los políticos que quieren reelegirse o que quieren ganar una primaria, y me refiero ahora a los que están en el gobierno o los allegados al gobierno. De eso incluyo varios que están en mi partido, que lo que quieren es ver que el gobierno los ayude con partidas, mándame tanto a tal junta comunal, manda tanto al municipio, ¿para qué? Para hacer política. Y mientras tanto, no hay agua. Eso está mal. ¿Por qué quiere ser Rómulo Rux candidato a la presidencia de la República cuando le va a tocar al próximo presidente un escenario difícil? Va a ser inevitable el tema de reformas tributarias, va a ser inevitable porque esta administración ha postergado la discusión del debate del Seguro Social, o sea, no va a ser una gestión fácil, es un reto bastante complicado. ¿Por qué Rómulo Rux intentaría llegar a la presidencia? Yo quiero ser presidente y yo quiero ser presidente por lo que estamos hablando ahorita. Este es un país que requiere de alguien que tome decisiones, que tenga la capacidad, que tenga el coraje de tomar las decisiones que hay que tomar y que esté dispuesto a entender que hay costos políticos cuando se toman las decisiones correctas y que nosotros no podemos llegar al gobierno a ver cómo se reelige un partido
o como un vicepresidente, como es el caso de ahora, se queda 5 años más ahí destruyendo el país. Yo quiero llegar a la presidencia de la República, gobernar por 5 años, tomar las decisiones que tengo que tomar para arreglar este país sin estar pensando en ningún tipo de reelección partidista y enfocándome única y exclusivamente en hacer las cosas bien. Y si hacer las cosas bien exige o requiere un costo político, pues voy a asumir ese costo político. Pero este país no puede seguir como va. Este país lo estamos perdiendo. El país está en peligro. Y nosotros tenemos la obligación por nosotros mismos y por nuestros hijos de hacer las cosas bien y de rescatar el país de un sistema político, clientelista y corrupto que hoy lo manejan unos pocos que se han llenado de plata, que son multimillonarios a costa de robarnos la plata a nosotros. ¿Cómo se maneja ese proceso al interno de su colectivo? Quienes los adversan han hecho una serie de cuestionamientos. ¿Cómo va a ser ese proceso una vez que mantienen todavía suspendido el subsidio electoral? Este es un proceso que va a seguir. Nosotros acabamos de demostrarlo. Ya tuvimos nuestra elección el 19 de marzo. Le dimos una lección a un grupo de personas que creen que el país está en venta, que creen que los panameños y panameñas están en venta, que todo tiene un precio y que la corrupción tiene que estar por encima de todo. Le mandamos un mensaje alto y claro. Cambio Democrático es un partido diferente, no es el partido que era de Martinelli hace 4 años, y es un partido que sabe y reconoce que hay que hacer las cosas bien, y que sabe y que reconoce que el sistema político actual no puede continuar. Y por eso es nuestra lucha. Esta es nuestra causa. Esto no es un proyecto politiquero. Esto es un proyecto que de verdad busca cambios reales en el país. Y como lo dije anteriormente, aunque conlleve costos políticos que hay que asumir, es la única manera de corregir el rumbo del país. La otra facción asegura tener la mayoría de los convencionales y cuestiona que no se ha publicado hasta la fecha la lista. Hey, esa facción ni siquiera postuló la cantidad de convencionales que dicen que sacaron. Así que se dejen de estar hablando tonterías y ya que se preparen para el 9 de julio, que son nuestras primarias. Y yo sé que va a ser una primaria igual a lo del 19 de marzo. Ellos van a tener el apoyo de RM, de Martinelli, de Gaby Carrizo, de Vinicio Robinson, del PRD, porque tienen pavor de que llegue alguien a la presidencia como yo a hacer las cosas bien y a ponerle un alto a la maleantería que hay y ha habido en este país por demasiado tiempo. ¿En qué momento toma la directiva de Cambio Democrático de distanciarse de Ricardo Martinelli y en estos últimos días se ha cuestionado mucho si se tiene la misma visión o la misma percepción de Ricardo Martinelli para el país? ¿Ya ese es el mismo Cambio Democrático o se han distanciado de esto? Y vi Es el un por cambio qué. democrático diferente, con otra visión, una visión de hacer las cosas bien, una visión de que hay que trabajar para el país, de que los partidos políticos no son o no deben ser un obstáculo para que el país progrese, deben ser un vehículo para dar soluciones. No deben ser un botín político o no deben ser un medio electorero de llegar al poder o de negociar llegar al poder, que es lo que quiere un grupo de personas dentro del partido nuestro. Y lo que se ha cuestionado en los últimos días es la sinceridad o no del político en general. Eso es lo que representa. Cuando tú te has pasado 10 años hablando en contra de algo y cuando la persona que representa a lo que tú te has dedicado a hablar en contra se te pone enfrente y se te aguan los helados. Señor, yo lo que quiero dejar muy claro es lo siguiente. Mi visión de Panamá, lo que yo quiero para Panamá, lo que yo quiero para mi país, es muy diferente a lo que quiere Ricardo Martinelli para su país. Y eso ¿No yo se ha quiero dejarlo preocupado? muy claro porque las cosas hay que decirlas. Esa politiquería de estar tratando de quedar bien con todo el mundo o de hacerse el gracioso, eso no está bien. Y por eso estamos como estamos. ¿No ha vuelto a compartir usted con el expresidente y sobre todo en momentos en que apoyaba a quien para el día de hoy se va a postular como su principal adversaria? No, yo no he tenido contacto. No, él, sí, él la va a seguir apoyando. Él, ella y él son lo mismo. Y Vinicio y Gaby es el mismo grupito. Ellos quieren lo mismo. Ellos quieren mantenerse ahí. A ellos les va bien. Y por eso a mí me critican. A mí me critican porque yo quiero cambiar el país. Y a mí sí me sorprende que a ese grupo de personas que me critican ahora se suma un candidato o un supuesto candidato o un pretendiente a la presidencia que para defenderse lo único que has hecho es atacar.
Entonces, yo me distancio de eso porque a mí me preocupa, ¿sabes qué? A mí me preocupa que no haya agua potable en Panamá Oeste, me preocupa que no hayamos podido como país darle solución de transporte a estas personas que también viven en Panamá Oeste, que no hay una educación de calidad, que no tengamos un sistema educativo que de verdad le dé esperanza a los panameños. Levantarme esta mañana y leer que hay más de 6.000 niñas que han sido abusadas en el último año, que en Veraguas recientemente una niña de 10 años violada. O sea, eso es lo que a mí me da rabia. Y en eso es que tenemos nosotros que enfocarnos. Y ahí es que tenemos que estar nosotros tratando de ver cómo vamos a arreglar este país y no hablando tonterías en los medios de comunicación. ¿Podría movilizar en este proceso interno más del 35% que se dio en este ejercicio que realizaron hace pocos días? Sí, las primarias en general y los procesos internos no tienen porcentajes muy altos de participación, pero yo creo que nosotros vamos a superar el 35%, que fue una buena cantidad de miembros del partido para una elección de convencionales y de Secretaría de la Mujer. Pero yo aspiro a que nosotros incrementemos la participación el 9 de julio y que nuestro partido, nuestras bases vuelvan a mandar ese mensaje de que nosotros no somos un partido que está aquí para mantener un sistema político corrupto y seguir haciendo las cosas como se han estado haciendo. Que es un partido político que quiere hacer las cosas bien y que está comprometido en arreglar los problemas que tiene el país y los problemas que sabemos que tienen solución. Hace falta voluntad y hace falta capacidad. Su principal adversaria se postula hoy a las 12 y enfrenta un proceso de expulsión dentro de este colectivo político. ¿No complica un poco el escenario? ¿No es un poco medio injusto? No sé. Bueno, yo no tengo nada que ver con ese proceso. Ese es un proceso que se da dentro del partido y normalmente esos procesos obedecen a acciones de personas. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, y no me estoy refiriendo a este caso porque no puedo hablar de este caso, porque ese caso posiblemente va a llegar a la junta directiva, pero en términos generales, cuando tú haces algo, tú tienes también que hacerte responsable por las consecuencias. Eso lo digo en general. Así que cualquier panameño o panameña que esté inscrito en el partido y que cumpla con los requisitos puede postularse. Eso no es ningún tipo de obstáculo para esa postulación. Se habla mucho de que no iba a correr porque temía perder ante usted y una vez pasado eso no podría correr a ningún otro cargo de elección popular. ¿Acepta Rómulo Ruz el reto de Yanivel Ábrego por luchar por ser el candidato de Cambio Democrático? Mi reto es contra un sistema político corrupto, clientelista, que tiene a este país ahogado, que tiene a los panameños y panameñas sin educación, sin trabajo, sin oportunidades, sin seguridad, sin agua potable, sin un transporte digno. Ese es mi reto. Mi reto no es contra personas específicas, es contra lo que esas personas representan. Y este país ya no aguanta más ese grupito, esa pandilla de panameños y panameñas que están ahí, la mayoría desde la asamblea, haciendo lo que les da la gana, robándose el país enfrente de nuestras narices y nuestros ojos, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los que mandan políticamente no quieren hacer nada. A ellos les conviene que esto se mantenga como está. Por Sí, eso el pavor que tienen de que yo llegue a la presidencia de la República en el 2024. se gobierna desde la Asamblea Nacional y no desde la Presidencia de la Hoy en República. día se gobierna desde la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional se está gobernando hoy en día. ¿Dónde está el presidente Cortizo? Lamentablemente. ¿Qué papel juega el presidente Cortizo? Bueno, yo de verdad que lo he dicho anteriormente, este ha sido un presidente ausente, ganó la elección y entregó el poder. Y no solo entregó el poder, entregó un mandato que le dieron casi 33% de los panameños. Obviamente no fue la mayoría, pero él tenía la responsabilidad de ser y actuar como presidente y no lo hizo. Y hoy en día a este país se lo han cogido los corruptos, se lo han cogido el crimen organizado, la narcopolítica, y ese es el riesgo que tiene nuestro país. El vicepresidente corre dentro de un proceso interno de su colectivo político, es precandidato, pero al final también viaja como vicepresidente en representación del país. ¿Cómo analizan ustedes ese Por eso no hay agua todo potable en sobre él? Chorrera. Por eso cerraron las calles en Chorrera. Ellos están pensando
en la reelección. Están pensando en ver cómo mantienen sus privilegios, en vez de estar pensando en gobernar y darle soluciones a la gente. Por eso estamos como estamos. Por eso hay niñas violadas en Veragua. Por eso hay más de 100.000 niñas y adolescentes que han sido abusados en el último año. Por eso aquí el sistema educativo se ha venido al piso. Por eso aquí no hay centros de salud y hospitales que son los que se merecen los panameños. Por eso aquí no hay seguridad en la calle. Por eso. Para finalizar, ¿cómo ve la extinción de dominio? Se está debatiendo en la Asamblea Nacional. ¿Cree que es una ley importante y necesaria para el país? Creo en el concepto de la ley, pero hay que hacerle modificaciones. Tú no puedes violar los derechos básicos que tiene nuestra Constitución. Pero creo que la ley se necesita en el país, pero con los ajustes necesarios. Porque esa ley como está, cae en manos de un presidente que quiera utilizarlo como una herramienta política y se acabó este país. Oye, ¿cuándo son las elecciones entonces? ¿Fecha? 9 de julio. 9 de julio. Bueno, muchas gracias a don Rómulo Ruxa por compartir Gracias. con nosotros en Radio Panamá. Estamos pendientes entonces de ese proceso interno. Que tenga buenos días. Muchas gracias.